Si quieres aprender backend con C# y .NET, lo primero que necesitas dominar es crear una API REST. En este video vamos a crear una API REST desde cero en .NET 8. La vamos a ejecutar y la vamos a probar con Swagger paso a paso. Así que quédate acá y mira el video para que juntos podamos desarrollar este proyecto. Al final de este video vas a entender cómo crear un proyecto web API, cómo funciona un endpoint, cómo devolver una respuesta y cómo probar tu API desde el navegador. Para poder empezar a programar la API, vamos a necesitar un par de herramientas, a instalar un par de herramientas. Primero vamos a ir y buscar en Google lo que es el .NET 8 SDK. También vamos a necesitar el IDE o herramienta Visual Studio Community. Es la versión gratuita. También existen dos versiones más que son la Professional o Enterprise, que estas son versiones pagas. También tenemos por otro lado lo que es el Visual Studio Code, que es una versión más liviana y también muy utilizada. Yo utilizo la versión gratuita de Visual Studio Community porque este me permite realizar una particularidad que es el depuramiento en el código de una manera bastante práctica para el backend. Lo utilizo bastante para encontrar lo que son las excepciones o errores de una manera bastante fácil. Luego de que hayamos instalado el Visual Studio y la herramienta SDK, podemos ejecutar el IDE. Cuando lo ejecutamos nos va a abrir esta ventana de inicio. Esta ventana nos va a aparecer al lado izquierdo los proyectos que ya hayamos tenido ejecutado anteriormente. Si es de primera vez que has iniciado, pues obviamente estos digamos proyectos no te van a aparecer al lado izquierdo, sino que simplemente al lado derecho te va a aparecer las opciones para clonar un repositorio, abrir un proyecto desde una solución, abrir una carpeta local o crear un proyecto nuevo. Pues nosotros, como estamos iniciando, vamos a ir a la opción de crear un proyecto nuevo. Luego acá vamos a tener otra ventana donde nos va a aparecer del lado derecho las distintas aplicaciones que podemos crear. Aquí vamos a colocar API y ahí nos van a aparecer las opciones de API. Entonces vamos a dar a la opción de crear una API Core de ASP.NET. Luego, para continuar, le vamos a dar siguiente y ahí nos va a dar la opción para colocarle un nombre a nuestra API. Vamos a colocarle, como es una prueba de inicio, vamos a colocar prueba API y le vamos a dar siguiente nuevamente. Acá va a mostrar unas opciones, pero de momento no lo vamos a necesitar, pero hay unas opciones bastante interesantes como el habilitar Docker. Luego podría explicar esto con más detalle. Antes de comenzar a escribir código, quiero mostrar rápidamente la estructura del proyecto que Visual Studio acaba de generar automáticamente. Aunque al principio puede parecer que hay mucho archivo, realmente solo vamos a trabajar con unos pocos de ellos. Lo primero que vamos a tener y vamos a comenzar es por la carpeta controllers, esta que vemos acá. Esta probablemente será una de las carpetas donde pasaremos más tiempo durante el desarrollo de nuestra API. Los controllers son los encargados de recibir las peticiones HTTP que llegan desde el cliente como un navegador, Postman o cualquier otra aplicación. Aquí escribiremos los endpoints de nuestra API, por ejemplo, los métodos get, post, put y delete, que permiten consultar, crear, actualizar y eliminar información. También tenemos el siguiente archivo importante, que es el appsetting.json. Este archivo almacena la configuración de nuestra aplicación. Aquí normalmente se definen aspectos como las cadenas de conexiones a la base de datos, configuraciones de autenticación, clave de acceso, URLs de servidor externo y cualquier otra configuración que queramos mantener separado del código. Más adelante, cuando conectemos con nuestra API o SQL Server, volveremos a este archivo para configurar las conexiones. También vamos a tener este archivo que es el program.cs. Este es probablemente el archivo más importante del proyecto porque representa el punto de entrada de nuestra aplicación. Cada vez que ejecutemos la API, este es el primer archivo que se ejecuta. Hacer el primer archivo que se ejecuta es el responsable de crear los objetos necesarios para que la API pueda ejecutarse satisfactoriamente. En la primera línea tenemos la creación de
del objeto Builder. Su función es preparar la aplicación antes de iniciarla. En este punto se configura todo lo que la aplicación necesita para funcionar correctamente. Luego, aquí más abajo tenemos lo que es el registro de servicios. El add controller, el endpoint de API Explorer, que vendrían siendo, luego lo mostraré cuando ejecute el Swagger, que sería como la UI de la API. Entonces encontramos estos registros de los servicios. Los servicios son componentes que nuestra aplicación utilizará durante su ejecución. Por ejemplo, aquí se registran los controllers para que Aspen.NET Core pueda encontrarlos automáticamente. También se configura el Swagger, que nos permite probar la API desde el navegador sin necesidad de herramientas adicionales. Como ya le había comentado antes, que el Swagger es prácticamente como la UI de la API. Acá tenemos esta línea que es el builder.build. Una vez configurados todos los servicios, se construye la aplicación mediante el método build. A partir de este momento ya tenemos una instancia lista para comenzar a configurar el comportamiento de la API. Ahora que conocemos la estructura básica del proyecto, ya tenemos una idea clara de dónde se encuentra cada elemento importante. A medida que avancemos en el curso, iremos regresando a cada uno de estos archivos para entenderlos con mayor profundidad y agregar nuevas funcionalidades. De momento vamos a continuar ejecutando la API para ver de qué se trata el Swagger. Simplemente le vamos a dar aquí arriba el botón de iniciar y él automáticamente va a ejecutar la API. Como ven, va a abrir un navegador donde se va a encontrar la UI, la forma de ver la API visualmente, y acá vamos a tener simplemente el endpoint que creó por defecto al crear el proyecto, donde si le dan desplegar pueden ver la estructura que tiene. Después vamos a explicar esto con más detalle. De momento vamos a crear nuestro propio endpoint para continuar con el desarrollo de la API y tener un mejor conocimiento sobre esto. Entonces vamos a cerrarla acá, o simplemente cuando la ejecuten en el Visual Studio, van a poder tener un botón de detener también. Se puede detener de ambas formas. ¿Para qué la detengo? Para que cuando haga cambios estos se puedan agregar al comportamiento de la API. Bueno, ahora continuemos con la creación de nuestro propio endpoint. Para ello primero debemos crear un nuevo elemento o archivo, que sería en los controladores. Aquí le vamos a dar clic derecho a la carpeta, le vamos a dar en agregar y vamos a buscar clases. Acá vamos a colocar el nombre saludo con controller. Siempre debemos colocar al final el nombre o prefijo controller para que la API siempre sepa que esto se refiere a un controlador. Entonces cuando crea este archivo, obviamente si nos crea con algunas palabras, pero obviamente no está totalmente creado. Entonces, para poder tener la estructura de un controlador inicial, primero debemos añadir al inicio un using, que esto genera una referencia. Vamos a hacer la referencia a lo que sería ASP.NET Core, modo vista controlador, que es el MVC. Esto es un tipo de estructura
o arquitectura, que es lo que indica para poder desarrollar APIs y poder usar los distintos aspectos que nos vamos a necesitar para que funcione el controller. Entonces acá al inicio tenemos que indicarle a la clase que esto va a ser un API controller. Luego también vamos a indicarle que esto va a tener una ruta. Entonces la ruta va a ser API controller. Esto automáticamente va a mapear todos los archivos o elementos que queremos acá que le coloquemos controller al final como prefijo. Esto los va a mapear y los va a usar como controladores. Los va a usar como endpoints en nuestro Swagger. Luego, dentro de la clase tenemos que también indicarle que esto va a ser un controller, pero aquí va a hacer falta la palabra base para tenerlo como un controlador base. Entonces aquí vamos a generar nuestro HTTP GET, que es de obtener información. Luego vamos a crear un método public que sea público para que tenga acceso todo el desarrollo, toda la aplicación. Esto va a ser de tipo resultado acción, de tipo get. Acá estamos colocándole el nombre al método que sería get, que es de obtener la información. Luego vamos a abrir y cerrar llaves, que acá es donde vamos a escribir la estructura o la lógica que va a tener el controlador. De momento solamente vamos a hacer un return que va a servir para retornar la información que vamos a querer agregar. Un tipo de mensaje que va a ser OK. Dentro de las especificaciones vamos a hacer un new, que es para indicarle que va a ser algo nuevo. Vamos a volver a abrir llaves y acá vamos a crear nuestra estructura de DTO objeto. Acá podemos colocar de primero mensaje. Estos son prácticamente, se les llama o conoce como parámetros, que se utilizan para enviar información de distintas maneras. Las distintas formas o parámetros que existen, que si de tipo string o tipo int, que se puede enviar cadenas de mensajes, cadenas de números. Eso más adelante lo podemos ver también y explicar con más detalle. De momento vamos a simplemente crear un primer mensaje que sería: hola desde Xdev API. Creamos otro parámetro que sería fecha. Aquí la estamos indicando al controlador que utilice ya un comando que se llama setTime.now, que simplemente va a generar la fecha actual. Y vamos a colocarle otro parámetro de versión. Por ser el último parámetro, para que reconozca que estamos llegando al final, no se le coloca la coma al final. Coloquémosle que esto es .8. Luego, ya teniendo esta estructura, vamos a guardar puede ser con cualquiera de estos dos botones. Esto es para guardar
Si tenemos muchos archivos abiertos y hemos hecho varias configuraciones o agregado nuevo código dentro de muchos archivos y no hemos guardado con este guardar todos, se guardan todos los archivos automáticamente, o simplemente podemos darle a este para que guarde este archivo, o podemos darle control S y él va a guardar solamente el archivo donde estamos ubicados. Bueno, entonces ya tenemos configurado nuestro primer controller. Entonces podemos ir al Swagger y ver cómo se puede visualizar nuestro primer endpoint. Como podemos ver, ahora tenemos un nuevo endpoint que se ve acá en la ruta API saludos. Es un método tipo get de obtener información. Si le damos a la flecha para desplegar, nos puede mostrar el resto de los parámetros y descripción. Obviamente no muestra nada porque no hemos dado tryout para ejecutar este método. Cuando le damos execute, vamos a poder ver la información del objeto que hemos creado. Más adelante voy a explicar cómo hacer esto desde una base de datos, cómo crear un objeto que vaya a una base de datos y pueda obtener la información de la base de datos y dar el response body desde un objeto creado que haga el mapeo a una tabla de base de datos. Y listo. Como puedes ver, nuestro primer controlador ya está funcionando correctamente y Swagger nos permite probar los endpoints de una forma muy sencilla. En este primer video hemos creado nuestro proyecto de Aspen.NET Core Web API. Hemos conocido la estructura básica del proyecto y también hemos creado y probado nuestro primer endpoint. En el siguiente video comenzaremos a construir una API mucho más cercana a un proyecto real, creando nuestro primer modelo y preparándonos para trabajar con bases de datos. Si este video te fue útil, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos de esta serie. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente video.